Escucha esto. Y escucha bien. Hay tres herramientas, palabras no dichas, sino accionadas, que tienen el poder único de congelar una política institucional o racista en pleno vuelo. Estas herramientas no son un grito histérico, ni el vacío de una amenaza infundada. Son, en su forma más pura, la manifestación de la calma inquebrantable, la precisión implacable de los datos verificables y el nombre exacto de la política, el estatuto o el protocolo que esa acción prejuiciosa está violando. Mucha gente vive bajo el error conceptual de que exponer el racismo, la misoginia o cualquier forma de prejuicio estructural exige una pérdida de control emocional. Creen que la justicia requiere un estallido, una confrontación desordenada, o peor aún, que exige rebajarse al nivel del agresor para luchar en su terreno fangoso. No es así. Y te lo digo no como teórico, sino como observador y documentador de la justicia corporativa y social durante más de una década. Una persona que ha dedicado 10 años a hilar las historias de rendición de cuentas, que, por ser demasiado sutiles y procedimentales, jamás llegan a los titulares de las noticias de la tarde. La verdadera y duradera batalla contra el prejuicio institucional no se gana en el momento del conflicto. Se gana mucho antes de que la primera palabra despectiva sea pronunciada. Se gana con una preparación metódica que combina menos pánico visceral, más evidencia sólida y tangible, y el dominio absoluto de la legislación y la normativa que, queramos o no, siempre tienen más poder que el ego de cualquier individuo. ¿Quieres saber cómo se siente el verdadero cambio de poder? Piensa en ese silencio absoluto, denso y cargado, que de pronto cae sobre una sala de juntas de mármol y cristal, un silencio tan profundo que casi se puede oír el aire acondicionado trabajando. Imagina la luz fría e industrial reflejándose en la tarjeta de identificación de un CEO o un ejecutivo, justo en el instante preciso en que alguien que intentó silenciarte se da cuenta de que ha cometido un error monumental y públicamente registrado. Piensa en una puerta de embarque, llena de gente impaciente, que se detiene en seco porque la autoridad ignoró un protocolo de seguridad crítico que solo tú conocías. O, más poderosamente, piensa en un contrato multimillonario, quizás de 500 millones de dólares o más, que se congela instantáneamente porque la persona que fue sistemáticamente ignorada y minimizada era, irónicamente, la única voz en esa sala que podía hablar el lenguaje técnico, legal o diplomático que la operación requería para su cierre. El silencio no es solo la ausencia de ruido. Si es provocado por el reconocimiento forzoso de un error, el silencio es evidencia, pero solo si has hecho el trabajo previo de documentarlo meticulosamente y de conocer la ley que lo respalda. Nuestro enfoque aquí no es la dulce, pero efímera venganza. Es la firme y recuperada dignidad. Es la demostración práctica de cómo la competencia profesional, probada y específica, no solo rivaliza, sino que siempre supera al prejuicio infundado. Es la lección de cómo el conocimiento profundo de la política institucional, el reglamento interno, el código de conducta, la ley, sirve como un bisturí afilado que desarma el ego inflado y arrogante, dejando al descubierto su fragilidad operativa. Network Hours, la competencia silenciosa y el contrato congelado. El caso Cruz. Para ilustrar este principio con la precisión que requiere, te contaré la historia verídica de la doctora Elena Cruz, una mujer que no solo entendía el poder del silencio, sino que lo había convertido en una disciplina estratégica. Elena Cruz no era, a primera vista, la figura que la sociedad esperaría ver presidiendo mesas de negociación de alto nivel en el sector de las infraestructuras pesadas. Era ingeniera estructural,
con un doctorado especializado en el análisis de riesgos geotécnicos complejos y la mitigación de fallas a escala masiva. Su firma, Aetzel Consultores, se encontraba en las horas finales de asegurar el trato más grande del año fiscal: la gestión de análisis de riesgo para la expansión masiva de Infra Global, un fondo de inversión extranjero con una reputación legendaria por su metodología implacable y sus exigencias de cumplimiento normativo hiperestricto. La escena se desarrollaba en una sala de conferencias de lujo, en el piso ático de un rascacielos con vistas panorámicas a toda la ciudad. El ambiente era de tensión palpable, el tipo de tensión que solo acompaña a las sumas de 9 cifras. Todos los presentes vestían trajes de corte impecable, pero la verdadera diferencia no estaba en el sastre, sino en la compostura. Elena vestía un traje sobrio, profesional. A su lado, el socio principal de Aetzel, el señor Gutiérrez, un hombre que había confundido su ascenso con su mérito y que llevaba su arrogancia de viejo mundo como si fuera una segunda piel, un blazer de marca, costoso y ridículo. Gutiérrez, para desgracia de la firma, dedicó la totalidad de la primera hora de la reunión a un juego peligroso: minimizar sistemáticamente la participación de Elena. Cada vez que ella intentaba introducir una salvedad técnica crucial, meticulosamente preparada, relativa a la fase 3 del proyecto, específicamente sobre la estabilidad de los pilares de cimentación en suelo volcánico, él la interrumpía. La cortaba con una sonrisa que destilaba condescendencia forzada, una burla apenas velada dirigida a la contraparte. Doctora Cruz, por favor, estamos en el nivel macro. Deje que los que tienen la experiencia en capital y estructura financiera se ocupen de estos asuntos. Espetó Gutiérrez en un momento particularmente público y lacerante, justo después de que Elena intentó proyectar los datos sobre la variación del riesgo sísmico particular del terreno. Fue un golpe bajo, diseñado para situarla en una posición de subordinación. Gutiérrez operaba bajo el prejuicio más básico. Asumía, basado en su tranquila apariencia, su género y su origen, que para su mente estrecha no encajaba en el estereotipo del gurú financiero, que ella era meramente una asistente administrativa excepcionalmente bien informada, no la mente maestra técnica, cuya experiencia era la razón de ser de Aetzel en esa sala. El error más común en este escenario, el que la rabia y el ego nos fuerzan a cometer bajo presión, habría sido gritar de indignación, exigir respeto, o, cediendo a la humillación, tragar saliva, retirarse silenciosamente y no dejar constancia alguna del agravio. Pero Elena Cruz había pasado años puliendo su estrategia. Ella había interiorizado una verdad fundamental: la rabia sin documentación ni soporte de protocolo es, ante la ley institucional, solo ruido. Elena ejecutó el primer paso del protocolo, el anclaje. Ella respiró hondo, profundamente, manteniendo la compostura de forma absoluta. Sus ojos se mantuvieron fijos en Gutiérrez, sin bajar la mirada ni por un instante, proyectando una calma que desarmaba. Y luego habló. Su voz, siempre baja y mesurada, tenía ahora la resonancia y el peso de una ley que no se discute. «Señor Gutiérrez», comenzó Elena, su tono libre de emoción personal, «este no es un comentario dirigido a usted como persona, sino una documentación de una desviación directa del protocolo B3.C de mitigación de riesgos estructurales, que Infraglobal exige explícitamente y por escrito en el anexo H. Su interrupción impide que yo termine la proyección de datos. Permítame citar la consecuencia. El costo operativo de no adherirse a B3.C es de $100 millones garantizados en retrasos y, crucialmente,
responsabilidades civiles no cubiertas por nuestra póliza de riesgo. Me gustaría que esa desviación quedara registrada en las actas. Ahí estaba la primera pieza de armamento técnico, la referencia precisa, no una opinión, sino la cita exacta de la norma que él estaba ignorando. Esta es la ley de hierro. La política supera al ego. Gutiérrez, incapaz de entender el peligro real de lo que ella había dicho, solo captó el tono de réplica y se rió, un sonido hueco y desagradable. Ah, la doctora lee los anexos. ¡Qué dedicación! Pero estamos en la fase de seducción de la negociación, Elena, no en los detalles aburridos de la letra pequeña. Ya lo arreglaremos después, dijo, despidiéndola con un gesto de la mano. Infraglobal, la contraparte, estaba compuesta por 3 ejecutivos de semblante severo, liderados por el señor Joe. Joe era un hombre de negocios conocido por su economía de palabras, y durante todo el intercambio había estado observando la dinámica de poder en la sala con una intensidad silenciosa. El trato estaba formalmente al borde del cierre. Solo faltaba el asentimiento protocolario final. Entonces, el señor Shaw hizo algo que desorientó por completo a Gutiérrez. Dejó de usar el inglés de negocios. Dirigió a su equipo y a la sala en un dialecto técnico de Farsi, un idioma que rara vez se escucha en el mundo financiero occidental y que, cuando se usa, indica una transición a asuntos de máxima confidencialidad y detalle operativo. Gutiérrez palideció. Él no lo entendía. Ninguno de los miembros de su equipo de apoyo entendía una palabra. El rostro de Gutiérrez se contrajo, pasando de la arrogancia al pánico en un instante. El lenguaje de la negociación había cambiado drásticamente. La conversación se detuvo para Ethel. El pánico, sutil pero inconfundible, flotaba en el ambiente. El contrato de $500 millones, que ya daban por cerrado, estaba a punto de colapsar silenciosamente debido a una barrera lingüística técnica inesperada, un filtro que nadie en el equipo de Gutiérrez podía pasar. El señor Chow notó el vacío, la incomodidad, el fracaso de la comunicación en el lado de Ethel. Miró directamente a Gutiérrez, luego sus ojos se posaron en Elena. Chow hizo una pregunta en farsi, dirigiéndose a la sala con una cortesía que solo se extiende a un par de igual rango, preguntando si alguien había finalizado específicamente el análisis de la subestructura de riesgo 404, el detalle crítico que Gutiérrez había llamado aburrido. Aquí es donde se produce la inversión total del poder. Elena, sin mover un músculo facial, sin permitirse el lujo de mostrar triunfo o sorpresa, respondió. Y lo hizo en un farsi no solo fluido, sino con el dialecto técnico especializado y formal que Infraglobal utilizaba en sus informes internos. Citó de memoria la sección 404. Habló con precisión quirúrgica sobre la densidad de compactación del terreno en la estación seca, la variación potencial en la humedad estacional, la necesidad de reforzar los túneles de servicio y el plan de contingencia específico en caso de un evento sísmico superior a 7.5 grados. La sala de juntas cayó en un silencio sepulcral que duró varios segundos. El único sonido audible era el zumbido constante del aire acondicionado. La imagen es indeleble. Un ejecutivo de alto nivel, sentado en un banco de lujo conteniendo el aliento. Esto es lo que llamamos la frase que detiene la habitación. Gutiérrez, con el rostro encendido de un color carmesí vergonzoso, intentó balbucear una disculpa o una explicación en inglés. Un esfuerzo patético por retomar el control. Pero su voz era débil e inaudible. Ya no importaba lo que dijera. El señor Joe se levantó de su asiento. Ignoró a Gutiérrez por completo, como si no estuviera allí. Caminó alrededor de la mesa y se acercó directamente a Elena, ofreciéndole la mano
para un apretón firme y respetuoso. Doctora Cruz, dijo Shaw, aún usando el farsitécnico, nuestra documentación contractual estipula de forma clara e inequívoca que cualquier comunicación técnica crítica relacionada con el riesgo geotécnico debe ser validada por un analista que domine el farsitécnico, específico de infraglobal, tal como lo exige el acuerdo inicial que usted misma negoció para ITEL. Como usted sabe, es una condición no negociable de nuestro acuerdo global de riesgos. Por lo tanto, usted es la única persona en esta sala que cumple ese requisito contractual. Y luego vino el golpe final, el que no dejaba lugar a dudas sobre la jerarquía y el prejuicio. De hecho, continuó Chow, ahora cambiando deliberadamente al inglés, para asegurarse de que Gutiérrez entendiera cada palabra del despido público. El anexo B del contrato que usted firmó nombra a la doctora Cruz como la única contraparte técnica autorizada y el punto de contacto decisivo para este proyecto. Permítame preguntar, señor Gutiérrez, si esta condición era tan clara, ¿por qué se ha referido a la doctora Cruz repetidamente como una simple asistente y ha desestimado su análisis técnico en público? El día que la insignia cambió de dueño. Elena no era solo la experta. Su competencia técnica y lingüística específica era la condición sine qua non para la existencia misma del acuerdo. Gutiérrez, tartamudeando, intentó excusarse desesperadamente. Fue un error de comunicación, un lapsus de la mañana, un malentendido. Elena lo interrumpió con una calma devastadora. Su voz era tranquila, pero poseía la firmeza y la frialdad del acero que ella analizaba. Señor Gutiérrez, no fue un error puntual, fue un patrón demostrable y documentado de desestimación. Mis advertencias específicas sobre el riesgo B3.C y su impacto económico están documentadas en correos electrónicos internos enviados a usted hace 3 días. Y, tal como lo exige la Política Interna de Riesgo y Trato Profesional 7.2 de AECEL Consultores, todo comportamiento que ponga en riesgo un contrato de esta magnitud por prejuicio evidente o negligencia deliberada debe ser reportado inmediatamente al Departamento de Asuntos Internos. Silencio total. Esta vez, la antesala de la acción correctiva. El resultado fue rápido, implacable y procedimental. El contrato se salvó porque Elena, actuando estrictamente dentro del marco del profesionalismo y la política, tenía la competencia requerida y la documentación irrefutable. Gutiérrez no tenía ni una cosa ni la otra. En menos de 24 horas, Gutiérrez fue formalmente retirado del proyecto. Se abrió una investigación interna rigurosa por incumplimiento de la política interna de gestión de riesgo y trato profesional. Infraglobal, sintiéndose insultado por la falta de profesionalismo, exigió una disculpa formal de Aidel y solicitó que, como condición para continuar la relación, la doctora Elena Cruz fuera ascendida a socia principal, otorgándole supervisión total y decisiva del contrato multimillonario. Esto es, gran acuerdo, dignidad aún mayor. Lo que la historia de Elena nos enseña no es suerte ni casualidad. Es la culminación de la preparación y la estrategia. Es el conocimiento intrínseco de que la mejor herramienta para la justicia no requiere elevar la voz. Subarirá. El ritual de preparación de la justicia. 15 minutos de precisión. No tienes, ni tendrás, el control sobre cuándo una persona intentará humillarte o subestimarte basándose en su propio sesgo. Pero tienes el control absoluto sobre cómo reaccionas, cómo te anclas y cómo preparas el terreno para la rendición de cuentas que seguirá. Yo le he llamado el ritual de preparación de la justicia, una secuencia de pasos de bajo riesgo que, ejecutados consistentemente, te otorgan una ventaja decisiva en cualquier confrontación profesional o social.
Minutos 1-3. Centrado y anclaje psicológico. Busca un lugar tranquilo. O, si estás en medio del conflicto, cierra el círculo mentalmente. Cierra los ojos por un instante. Haz una respiración diafragmática profunda. De 4 segundos. Siente tus pies firmemente plantados, anclados al suelo. Recuerda que la indignación es una forma de energía poderosa y necesaria, pero si no se canaliza con precisión, te consume y te hace vulnerable. El objetivo es canalizar esa energía de la rabia hacia la claridad analítica. Postura corporal, erguida, hombros relajados pero el cuello firme. La voz, baja, medida, firme. La calma, especialmente la calma inesperada, proyecta una autoridad intrínseca que el agresor no puede replicar. Minutos 4-6. Conoce tu terreno legal y normativo. Este es el paso más crítico. Abre tu teléfono. Usa un archivo de notas cifrado si es necesario. Identifica las 2 o 3 políticas, estatutos o regulaciones más importantes para tu entorno inmediato. 1. En el trabajo. La política de no discriminación, el código de ética, la política de riesgo o el protocolo de quejas y escalamiento. 2. En el servicio al cliente, aerolíneas, bancos, etc. El título séfiso de la ley de servicio al cliente, la política de reembolso o la política de conducta del empleado. 3. Con la autoridad. Policía, seguridad. Ten a mano el número de la Oficina de Asuntos Internos, el código penal relevante o el número de un contacto legal de confianza. Guárdalos en una nota accesible con sus títulos y secciones exactas. Ejemplo, Código de Conducta, sección 4b, Prohibición de trato despectivo. La referencia precisa detiene la discusión emocional y la convierte en un asunto de incumplimiento de contrato o norma. Minutos 7-9. La frase neutral de poder, The Procedure Statement. Prepárate con una frase que elimine por completo la emoción y la agresión, centrándose exclusivamente en el procedimiento y la documentación. Esta frase está diseñada para detener la escalada y forzar la entrada de terceros o la creación de un registro formal. Practica decirla en voz baja y con autoridad tranquila. Me gustaría hablar exclusivamente con un supervisor de nivel superior. Y además, quiero obtener una copia física o digital inmediata de la política que acaba de citar para mi archivo personal. Por favor, necesito su nombre completo, su identificación de empleado y la hora de esta interacción para poder incluirla correctamente en mi informe oficial. Entiendo su decisión, pero para proceder, solicito formalmente que su decisión sea documentada por escrito con su firma y las referencias políticas citadas ahora mismo. Esta es la frase que, como un interruptor, te devuelve el control narrativo. Minutos 10-12. Modo testigo y documentación infalible. Tu teléfono es tu notario público y tu mejor aliado. Configura un atajo para abrir instantáneamente la cámara, la grabadora de voz o la aplicación de notas. Recuerda siempre, el silencio se convierte en evidencia si lo registras, lo grabas y lo reportas. No siempre necesitas grabar la interacción completa. En muchos lugares, la ley solo te exige documentar las frases clave, la hora exacta, la ubicación geográfica precisa y el nombre, o la descripción identificable del agresor. Conviértete en el testigo más implacable de tu propia experiencia. Minutos 13-15. El refuerzo de la competencia innegable. Vuelve al ancla de tu valor profesional. Recuerda esa habilidad, esa certificación única, ese logro cuantificable que te da una autoridad indiscutible. Elena poseía el farsi técnico y el conocimiento geotécnico. ¿Qué posees tú? Las cifras financieras, el código legal específico, el idioma técnico, o quizás el conocimiento íntimo de un sistema operativo o un protocolo que ellos
solo conocen superficialmente. Lleva ese conocimiento como un escudo. Tu competencia es tu defensa más fuerte contra la subestimación. La clave de este ritual es el movimiento estratégico. Pasar de la reacción visceral, la ofensa, la rabia, a la acción calibrada, el protocolo, la estrategia legal. Pasar de la rabia ciega a la estrategia fría. Buscamos consistentemente menos miedo, más claridad y una dignidad innegociable. Wandio Workik, la paradoja del prejuicio y la consecuencia económica. El prejuicio institucionalizado y el sesgo personal tienen siempre un costo material y cuantificable. En el caso de Gutiérrez, su arrogancia fundamental no solo le costó su credibilidad personal, casi le cuesta a su firma la pérdida total del contrato más lucrativo del año. La paradoja aquí es filosófica y económica. El prejuicio lo impulsó a subestimar gravemente a Elena, y esa misma subestimación, expuesta ante el cliente, se convirtió en la prueba irrefutable de su propia incompetencia operativa y su falta de juicio para un puesto de liderazgo. Cuando decides mostrar tu competencia no como una vanagloria, sino como una condición necesaria para el éxito del proyecto, en el momento preciso de la verdad, no solo expones el sesgo moral del agresor, sino que demuestras que el sesgo es, ante todo, una debilidad estratégica y económica. El sesgo que cuesta millones, o incluso el sesgo que cuesta $1.000 millones. No es el sentimiento subjetivo que el agresor experimenta, sino la acción operacionalmente negligente que ejerce en consecuencia. Las consecuencias institucionales de una documentación precisa son profundamente reales. Hemos documentado despidos de alto nivel, cierres de oficinas por incumplimiento de protocolos, contratos retirados y disculpas públicas exigidas por los consejos de administración. La justicia no es siempre instantánea. A menudo es un proceso arduo. Pero la documentación consistente, el uso inteligente de aliados y testigos en la sala, y la citación precisa de la política fuerzan la rendición de cuentas a nivel institucional, que es la única que genera cambios sistémicos. Una nota de seguridad crucial. Tu seguridad física y emocional debe ser siempre tu máxima prioridad. Evita la confrontación física a toda costa. El objetivo de este método es documentar y escalar a través de los canales adecuados, siempre priorizando tu integridad. Las leyes y las políticas están en constante evolución, así que adáptate y busca el apoyo de ayuda profesional legal si en algún momento sientes que tu integridad física o emocional está en riesgo inminente. La estrategia es un arma, no un pretexto para el martirio. Tu acción estratégica de hoy. No podemos permitirnos el lujo de esperar a que el conflicto estalle para prepararnos. La justicia, la verdadera dignidad, comienza con la preparación silenciosa y la metódica recopilación de información. Tu desafío es convertir esta lectura en acción inmediata. 1. Identifica una política clave. En tu entorno más frecuente, laboral, académico o de servicio al cliente, que te proteja contra el trato injusto. Cópiala y guárdala inmediatamente en una nota accesible en tu teléfono. 2. Practica tu frase neutral de poder, la que exige documentación o un supervisor. Quiero un supervisor y una copia física del documento de política. Repitiéndola en voz baja hasta que se sienta absolutamente natural y desprovista de emoción. 3. Comprométete a hacer el ritual de preparación de la justicia completo de 15 minutos hoy mismo. Queremos que elijas una acción, que aunque pequeña en el esfuerzo, sea poderosa en su potencial estratégico. Queremos que el día que la subestimación o el prejuicio llegue a tu mesa, tú tengas la respuesta lista, anclada en la calma, menos miedo, más claridad,
más dignidad asegurada por el protocolo. Total. Character count verification required. Must be between 18th will and 20th will characters.